for such a nice introduction. And if you Muchas don't mind, gracias por esta I'm introducción. more. I would prefer to speak in Spanish. My A mí slides me will be gustaría in English. hablar en So next, español, si no les please. importa, tengo las diapositivas Ante en todo, inglés. quiero agradecer al doctor Guilarte y Espinal la invitación a platicar y conversar con ustedes, pero también el reconocer su liderazgo y visión para integrar esta extraordinaria conferencia virtual en estos 3 días con tópicos muy relevantes para la región de América Latina y el Caribe, yo diría que en una perspectiva global, sin lugar a dudas. Solo para hacer la declaración de conflicto de interés de la Fundación, somos una organización sin fines de lucro, comprometidos en la generación de evidencia para encontrar soluciones que puedan fortalecer y beneficiar los sistemas de salud en beneficio de las poblaciones vulnerables. Y asimismo, también expresamos que no tenemos ningún conflicto ni individual ni con terceras partes y no persuadimos ningún interés económico ni la adquisición o promover adquisición o producto o servicios. Pero entrando ya, entrando a nuestro tópico, me permitió organizarlo con estas 3 partes. Uno, el enmarcar la salud digital en este nuevo paradigma que estamos viendo a nivel global, para después, como la doctora Rusk mencionó, platicarles brevemente sobre algunas respuestas que tuvo la salud digital ante la presencia de la pandemia de COVID-19 y una visión pues personal y también del equipo que tengo el gusto y privilegio de dirigir sobre la perspectiva que vemos en la era post-COVID, que quién sabe cuándo sea esa, pero sí creo que estamos ya evolucionando a esa etapa. En su momento lo comentaremos. Next, please. En la parte, es muy relevante marcar esto, ha habido un gran movimiento de los organismos internacionales rectores a nivel mundial, arrancando con la Broadband Commission de UN, desde el 2017 y concluyendo este año en septiembre, con todo un ejercicio muy amplio, profundo sobre la importancia y la cooperación entre los servicios de salud y las instancias de tecnología, y después llegar al reporte que recién se publicó en septiembre sobre la relevancia de tener una hoja de ruta para utilizar la inteligencia artificial dentro del campo de la salud global. También la OMS ha tenido pasos extraordinarios, empezando desde su declaración conjunta que hizo en mayo, en su asamblea de mayo, y después con una evolución muy rápida hasta incluso llegar al anuncio en julio de este año de su estrategia de salud digital. Lo propio se ha expresado en la Organización Panamericana de la Salud, PAHO. Incluso en marzo de este año se crea el Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud, y además de hacer ya publicaciones muy puntuales en torno a la relevancia de aproximarse a la salud digital en el tema de las enfermedades crónicas y COVID-19. Y por último, mencionar que hace apenas unos días FDA acaba de anunciar su centro digital para excelencia. Entonces estamos en un escenario en el cual ya está enmarcada la salud digital en la agenda de la salud global. Next. En esta lámina podemos ver ya los elementos que constituyen lo que llamaremos y llamamos la salud digital. Son 5 elementos que voy a describir brevemente, y solo para enmarcarlos y poder entender de lo que vamos a platicar más adelante. Ante todo son las plataformas digitales. Aquí se incluyen
todos los registros médicos, los expedientes médicos electrónicos, los sistemas de información, los sistemas de vigilancia, las redes hospitalarias, todo lo que era el continuo y la atención, digamos, tradicional de los sistemas de salud y la provisión de servicios, pero ya llevados a un nivel que nos permite hacer la automatización de los mismos. Y esto se complementa con el segundo elemento, que son los servicios en la nube, que básicamente lo que toman es el ser robustos y con la capacidad de iniciar lo que se llama la minería de datos o de Big Data. Ellos dos tienen ese atributo de poder potenciar la utilidad de la información para la toma de decisiones, pero se complementa con el tercer elemento, que es la información que surte la posibilidad de las aplicaciones móviles y el Internet de las cosas, que permite hacer ya el monitoreo personalizado a distancia. Este va a ser un elemento que voy a retomar más adelante, porque eso nos va a llevar a tener información adicional y una relación diferente entre los proveedores de servicios y los usuarios de los proveedores de servicios a lo largo de toda esa cadena, desde la prevención, el diagnóstico, la atención y la recuperación. Pero también se liga con el cuarto elemento, que es el componente de la liga hacia las redes sociales, la conectividad con las comunidades, que es muy importante, y lo vamos a ver la relevancia que ha tenido esto dentro de la pandemia de COVID-19. Ahora, todos estos cuatro elementos tienen su riqueza de facto, pero se potencia cuando hablamos ya del quinto elemento, que es la inteligencia artificial aplicada a entender a la parte correspondiente de la interacción y beneficio que nos puede dar tener esas bases de datos, esa riqueza de información que posiblemente hace apenas unos años o meses tardaba en procesarse, pero que hoy lo podemos tener a manera de anticipar. También en COVID-19 hemos visto cómo existen todos estos modelajes de tratar de anticipar para tratar de reducir la incertidumbre de lo desconocido, la incertidumbre de un nuevo virus, y que ha sido en gran medida utilizado tanto en la predicción de la pandemia como incluso algunos esquemas terapéuticos. Se ha utilizado la inteligencia artificial. Next. Esta es la turbina que llamo yo la turbina que lleva a la posibilidad de hacer un cambio de paradigma y de un término que insisto y que me he permitido presentar, que es el que lleguemos a la salud pública personalizada, es decir, a tener intervenciones de salud pública que respeten el marco de la visión poblacional de la salud pública, pero que ya pasemos con todos los elementos que hoy nos da la salud digital para hacer intervenciones más individualizadas. Y son las 6P. ¿Y esto qué nos permite la salud digital? Pues básicamente ser proactivos, es decir, ir, buscar, encontrar y poder incorporar a las acciones preventivas. Esta información de ser proactividad gracias a las plataformas digitales nos permite llegar al perfilamiento de los riesgos, es decir, a la personalización de las condiciones biológicas y de vulnerabilidad de cada uno de los individuos, para entonces pasar a la tercera P, que sería las intervenciones personalizadas preventivas. Con ello, tenemos la posibilidad de incluso adentrar en el tema de la predictibilidad, es decir, uno de los elementos centrales de fortaleza de la salud digital y con la riqueza de la información es tratar de anticipar los resultados correspondientes a las intervenciones, para entonces hacer incluso algunas modificaciones en el transcurso de la intervención misma. Esto obliga a la siguiente P, que es la participación del individuo, que esto cambia un paradigma. El paradigma habitual de los servicios de salud y de los proveedores
era esa interacción, digamos, esporádica, no sistematizada, y que ahora se puede hacer en un continuo de la atención y permanente, y con eso se lleva justamente a cerrar la turbina que nos permite mantener ese vínculo continuo y de progreso y de monitoreo de las condiciones de la persona. Todo esto dentro de COVID se ha podido ver y explorar, y nos ha hecho este gran salto para acelerar lo que yo llamo la factibilidad y romper las barreras de resistencia para la implantación de la salud digital. Entonces, con todos estos elementos, las 6 Ps, los 5 componentes de la salud digital, pasemos entonces, next, a, a comentar los siguientes puntos. Next. Next. Ya se comentó y la doctora Ullman creo que fue muy clara al hablar de esta disparidad que existe en América Latina en la adopción de Internet. Estos son información que nos permite ver la relevancia de que la tecnología y la salud digital reduzca estas disparidades en el acceso al Internet. Es decir, yo estoy convencido, y lo hemos demostrado, que al diseñar tecnologías desde un principio, con la visión de que sea un reductor de las disparidades, del gap de acceso a los servicios de salud y a las intervenciones, la tecnología permite reducir esas grandes brechas. Es por ello que se debe de plantear desde un principio y no imponer que las poblaciones sean las que se adapten a la tecnología, sino es la tecnología, es las plataformas de salud digital las que se deben de adaptar y acoplar a las condiciones de vulnerabilidad para entonces realmente ser un contribuyente en la solución de los problemas de inequidad en los accesos de servicios de salud. Next. Tenemos otro elemento que es la utilización de los teléfonos celulares, de la telefonía celular. Esta es una estadística de suscripciones, por lo tanto va más allá del 100%, pero nos da una idea de que si bien es un poco más homogénea, persisten ciertas inequidades en el acceso a esas tecnologías. En los últimos meses y un par de años hemos visto una mayor penetración de los teléfonos inteligentes, lo cual permite tener un mayor acceso. Pero si colocamos la tecnología desde la perspectiva del sistema de salud y del usuario, podemos compensar estos elementos de disparidad existentes en la presencia de un teléfono celular en la mano de las personas. Next. Y aquí hay un dato muy interesante. Es las soluciones que se han presentado en esta temporada, en esta época de COVID. Hay registradas por lo menos 151 desarrollos. Vean ustedes cómo 3/4 partes están en los temas de vigilancia y de prevención. Eso marca ya la relevancia de que el sistema de salud, la respuesta para poder enfrentar COVID-19 era a través de conocer mejor su evolución y segundo, de poder hacer llegar las intervenciones preventivas, las recomendaciones de prevención. Y después el resto está en los temas de diagnóstico, muy relevante, pero también la salud digital ha sido de gran impacto en la utilización de esquemas de tratamiento. Entonces, ese es el espectro de lo que podemos considerar que son los 4 elementos centrales en donde la salud digital tiene y demuestra sus beneficios. Next. Y hablando de estos elementos, yo creo que uno de los aspectos más relevantes que nos ha demostrado la pandemia de salud digital, además de la falta de liderazgo
que, como ya bien se dijo en sesiones a lo largo de estos días, en el que la falta de liderazgo propositivo y con visión que han convertido una crisis en una catástrofe, como bien se dice en publicaciones recientes del New England Journal of Medicine, es esta información que se ha dado desde el sector académico. Este es un portal importante de Bloomberg que nos ha permitido tener una visión desde la parte global hasta la parte incluso de cada uno de los países para tener información confiable que nos dé la posibilidad de tomar decisiones, de conocer el desarrollo de las pruebas, el tracking de los pacientes. Ha sido una gran riqueza de información y es un ejemplo de la relevancia de tener información y que nos permita hacer esta comparabilidad y conocer incluso las prácticas que se están llevando a cabo en diferentes partes del mundo. Next. Otro ejemplo muy interesante es de este crowdsourcing que ha permitido a lo largo de estos meses hacer la secuenciación y conocer la secuenciación de más de 5,000 genomas de SARS-CoV-2 para conocer sus distribuciones de acuerdo a sus diferentes cepas, de sus diferentes variantes, que no han sido modificadoras entre ellas, o por lo menos no se ha demostrado que se haya visto alguna modificación en fisiopatología o en efectividad, pero que sí marcan estas diferencias de lo que denominan the strain process, en el que lo vemos muy claro en las distintas regiones del mundo. Y este es el beneficio también de la información agregada, compartida y analizada gracias a la fortaleza de sistemas en la nube muy robustos. La siguiente, por favor, next. Y el otro aspecto que todos hemos visto, que ante esta gran desesperación, necesidad de tener soluciones terapéuticas para el tratamiento de COVID-19, y también con una visión muy innovadora de las revistas y de las publicaciones de pares, hicieron estas preprints bueno, permitieron tener información muy rápida, muy accesible, pero también con una posible, digamos, proporción de error en sus interpretaciones. Y esto llevó a este journal, el BMJ, el British Medical Journal, a hacer esta gran y extraordinaria acervo de información y crear estos análisis, estos metaanálisis que aquí se describen, básicamente de trials que se están llevando a cabo, de ensayos, de investigaciones y de hacer una curaduría a partir del conocimiento, de la evaluación de la información y de someterlos a un juicio crítico para poder ver en verdad, estimar el efecto verdadero de los resultados y de lo que está ahí. Esto ha sido muy útil en el campo terapéutico. Entonces, como pueden ver, tenemos visiones desde la visión global, la visión de información, el componente del conocimiento del SARS-CoV-2 y de los elementos mucho más vinculados a la búsqueda de un tratamiento. Next. Y también la Organización Panamericana de la Salud ha hecho un gran esfuerzo extraordinario de poder tener una base de información pública, pero que lo ha complementado con algo que no incluye en esta conversación, pero que es todos los temas de información para la capacitación y la orientación a través de los blogs, a través de infografías, el poder hacer esta difusión del conocimiento para tratar de hacer una homogeneización en la visión de la utilización de la información en la toma de decisiones. Next. Pasemos ahora a la experiencia que por lo menos hemos recabado de muchos países. Casi la gran mayoría lo ha hecho en el tema de la telemedicina, las consultas remotas, muy relevante, el fortalecer la infraestructura que se ha tenido para hacer este tipo
de consulta remota, dado el distanciamiento social, pero también para evitar la conglomeración de pacientes en los establecimientos médicos. Otro de los aspectos que pueden ver a lo largo de estas distintas ejemplos que coloqué aquí es la vigilancia epidemiológica. Estos estudios, por ejemplo, el de Colombia de Predictor Salud, que está con un enfoque de vigilancia epidemiológica, y otros que han permitido tener un conocimiento mayor para tener la información al día y poder tomar decisiones y poder fortalecer tomas de decisiones y fortalecer también los aspectos clínicos. Next. Y quisiera compartir con ustedes esta experiencia que en particular hemos estado muy involucrados, que es esta unidad temporal COVID-19 como parte de esta alianza que hicimos con el gobierno de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y 17 fundaciones y organizaciones para crear, hacer una transformación del centro de convenciones más grande de América Latina, que está en la Ciudad de México, en hacer un establecimiento de un poco más de 500 camas, pero que tuvo su fortaleza al haber diseñado crear 48 centros de triaje a lo largo de toda la ciudad. Y eso permitió tener estos puntos de acceso desde la parte comunitaria para poder agilizar los centros de triaje y, como pueden ver, el que sean valorados y pueden ser incluso mantenidos en casa con un seguimiento, con una capacidad de poder darles seguimiento en casa y si era necesario después pasarlos a una unidad hospitalaria. Algunos tuvieron que irse a un hospital de alto nivel, dadas las condiciones de severidad de su problema, y otros, ya ahorita las cifras al día de hoy están cercanas a las 3,000 personas que han estado en la unidad temporal y que ha sido un gran buffer para poder permitir espacios en los establecimientos para atender a las personas mucho más graves. Pero aquí el objetivo de presentarles es ver este espectro del continuo desde el momento de la referencia del centro de triaje, la trazabilidad del traslado, la llegada a la unidad, la evolución durante la unidad temporal y después durante el mismo la comunicación con la familia. La familia está a distancia, obviamente, pero generaba un ambiente muy positivo para la persona el tener comunicación con sus familiares a través de tabletas que permitían o sus teléfonos celulares que les permitían conversar con sus familiares, pero a su vez el staff médico tenía comunicación con la familia permanentemente. Ya cuando se daban de alta en el discharge, pues entonces se hacía el seguimiento por lo menos por 3 meses para garantizar las condiciones del paciente una vez que salió de la unidad temporal. Entonces, un ejercicio muy interesante que va más allá de, digamos, de la organización hospitalaria a la posibilidad de tener toda una red de screening, de tamizaje, de búsqueda a nivel comunitario. Next. Y pasemos ahora a cómo vemos la visión para posterior a esta pandemia, de lo que hemos aprendido. En este caso, debemos de ver que no hay duda que hemos tenido un gran impacto en los sistemas de salud y en la sociedad, y que debemos y que esto ha provocado el acelerar, como decía en un principio, la adopción de los temas de salud digital. Debemos de mantener ese ritmo. Y coloco aquí por lo menos 5 ejemplos. He dejado algunos que retomaré al final, pero son los siguientes. La modernización de los sistemas de vigilancia epidemiológica. COVID-19, la enfermedad COVID-19 ha demostrado que es indispensable tener ese sensor poblacional, que son los sistemas de vigilancia epidemiológica. Los sistemas de vigilancia epidemiológica no son instrumentos administrativos, son sistemas que permiten conocer lo que está sucediendo en la población, entre más rápido, mejor. Y no debemos de alejarnos
de lo que sería la visión administrativa de un sistema de registro a de un sistema continuo de información para la toma de decisiones. Eso es a lo que tenemos que convertir los sistemas de vigilancia epidemiológica. Otro elemento muy cercano a ello es en verdad el seguimiento de las coberturas de vacunación. Y ahondaré con un par de ejemplos en cada caso. El tercero es esta sindemia, digamos, esta sincronización de eventos que se han dado entre las enfermedades crónicas y el COVID-19. Y retomaré una reflexión muy interesante en una publicación reciente de Richard Horton en The Lancet. El cuarto es esta innovación de la que hemos platicado en estos minutos, de la relevancia de la interacción y la corresponsabilidad con los individuos, y una pequeña reflexión sobre la necesidad de hacer los digital trials, es decir, los ensayos clínicos, ser modificados o ser utilizados. Ya hay una tendencia muy relevante, sobre todo en los Estados Unidos de América, hay ya un movimiento para eficientar. Entonces retomaré estos elementos. Next. En concreto, en la vigilancia epidemiológica, tomé el caso del sistema de vigilancia que implantó las autoridades de salud de la Ciudad de México, en el cual se demuestra cómo con el teléfono celular podrían hacer detección oportuna de casos, referencia a los centros de triaje y poder tener interacción con la persona para ligarlo también a un centro de atención, a un call center, y de ahí tener la asesoría y la interacción con la persona para poder llevar a los centros de toma de muestra, en los centros de triaje, para poder hacer la evaluación y tener los resultados y que la persona pudiese ser orientada y en su momento ser transferida a una unidad. Pero esa información entró al sistema y permitió identificar 158 colonias en esta gran urbe que es la Ciudad de México. Este sistema permitió enfocar las intervenciones en los centros más rojos, digamos, en los demás más calientes en el desarrollo de la pandemia. Enfocar los recursos sin perder atención en el resto, que también lo sabía, pero permitió hacer esa estratificación. Esto es a lo que tenemos que estar apuntando en una visión institucional colectiva de modernización de los sistemas de vigilancia. Esto es solo un elemento como ejemplo de que es posible, porque creo que hoy COVID nos hizo acelerar ese miedo y resistencia a ese cambio que es indispensable. Next. Hablando del tema de vacunación, la OPS ha hecho estos 8 lineamientos de cómo debe de ser los sistemas de vigilancia, los sistemas de información alrededor de la vacunación. Sin duda deben de ser ya, siempre hemos hablado de registros nominales, pero son en papel y requieren de la captura digital de lo que llamemos personal que está allí tras oficinas día y noche capturando la información retrasada con errores, etcétera. Eso debe quedar en el pasado. Si la información no puede estar al momento de la identificación, como bien dice el documento de la OPS, en el momento en que se aplica la vacuna a través de instrumentos digitales, regresamos al viejo paradigma que es la digitalización por un tercero. Eso retrasa la información. Segundo, tiene que estar orientada a la persona, orientada al tiempo, orientada al lugar para poder hacer el seguimiento individualizado. Ya no solo la medición colectiva de la cobertura, sino la condición inherente a la persona, al niño, al adulto, en su esquema y velocidad para tener el esquema. Hoy no podemos hablar ante esta emergencia que COVID nos ha impuesto, el que no podamos medir en esta temporada, por ejemplo, en la parte norte del continente, las coberturas de vacunación de influenza, o en la eventual llegada de una vacuna contra COVID-19, medir las coberturas de vacunación de acuerdo a estos grupos de vulnerabilidad. Y así poder hacer, en verdad, estimaciones de vulnerabilidad y de riesgo en las condiciones vinculado con la vigilancia epidemiológica. Y obviamente todo esto, y ya no es un elemento de preguntar ni de dudar,
se garantiza la protección de los datos personales. Next. Pasando al tercer tema, y retomo las palabras de Richard Horton en The Lancet, el que dice: hasta ahorita hemos visto esto como una visión de una enfermedad infecciosa y que nos hemos enfocado en cortar la transmisión. Pero en síntesis, lo que Richard nos dice aquí es que necesitamos considerar las inequidades de los grupos, pero que lo tenemos que ver en el que no es una simple pandemia, sino que es una pandemia que se sincroniza con ya un problema muy grave que sabemos que teníamos desde antes y que ya lo teníamos reconocido, que es el tema de las enfermedades crónicas. Y justamente son condicionante de los riesgos no solo de infección, que no hay variación en eso, pero sí en las consecuencias de esa infección. Por lo tanto, se demuestra una vez más la necesidad imperiosa de hacer intervenciones muy efectivas alrededor de las enfermedades crónicas y segundo, de ligarlo a las enfermedades infecciosas en general. Porque ahorita estamos viviendo COVID-19, pero también tenemos el tema de otras enfermedades infecciosas vinculadas a las condiciones de inflamación y cronicidad que pueda tener un individuo que sufre de una o de varias enfermedades crónicas. Entonces, pasemos a este ejemplo, next, que tenemos nosotros en el grupo, y es el que hemos podido ensamblar el conocimiento de las condiciones biológicas inherentes de la persona con la posibilidad de monitorear su condición en el momento y pasar a esto que lo que les decía de la turbina, el poder llegar a hacer una medición del riesgo personalizado, el hacer una intervención preventiva individualizada, ese vínculo con la persona para ver el progreso de la evolución y poder hacer el seguimiento correspondiente. Es decir, hemos iniciado una estrategia nosotros de poder hacer el estudio proactivo, de conocer las condiciones de riesgo de enfermedad crónica y ligarlo a su condición inmunológica y serológica y de riesgo de infección, en este caso para COVID-19, pero lo podemos aplicar a cualquier otro y de ahí pasarlo a la turbina y hacer una predicción y hacer prevención o hacer manejo adecuado de los casos. Next. Y por último, bueno, uno antes, es este del vínculo con el individuo. Esta situación de tener contacto a través del teléfono celular, incluso en aquellos en donde hay bajas coberturas de teléfono celular, es posible tener estos mecanismos de inteligencia artificial marcados alrededor de los chatbots y todos estos elementos de conversación inteligente que se puedan dar. La referencia a los call centers, el trabajar y vincular esto con las pruebas que llamamos de point of care, es decir, aquellas que podamos hacer el diagnóstico lo más pronto posible, hacer el seguimiento de los casos, el entrenamiento necesario y garantizar. Este es un ecosistema de interacción distinto del que hemos tenido habitualmente en la interacción entre el usuario y los proveedores de servicios. Next. Y este tema brevemente de los clinical trials. No hay duda que tenemos que acelerar, no en términos de disminuir la calidad y la eficiencia y el propósito de los clinical trials, pero sí de hacer mucho más fácil el enrolamiento, el seguimiento, para poder tener un conjunto de información que sería no solo la intervención, sino los resultados del laboratorio, las imágenes, etcétera, para poder hacer este monitoreo remoto y hacer procesos de analítica mucho más acelerados y utilizar la inteligencia artificial y con ello garantizar la información necesaria para los estudios clínicos, pero también con ello acelerar en la manera más responsable y garantizando la seguridad y calidad de los estudios para tener incluso poblaciones mucho más amplias y tener una mayor diversidad étnica de diferentes grupos para poder tener acceso a los clinical trials. Hay mucho trabajo alrededor de los clinical trials, hay todos unos elementos de ética, de seguimiento que se dan,
pero creo que la salud digital está y jugará un papel muy relevante en el futuro próximo. Y en la siguiente, solo para comentar next, es solo elementos que ya no incluí con mayor detalle, y es el cambio que tenemos que hacer en el tema de educación continua. Este seminario, esta conferencia lo ha demostrado. Es posible. Podemos tener cientos de personas conectadas, podemos transmitir, podemos generar la reflexión y necesitamos llevar a estos Learning Management Systems mucho más dentro del core, dentro de la genética, dentro del proceso de los sistemas educativos de educación continua hasta el primer nivel de atención, porque ellos son los que están en ese campo directo de interacción con la población. Y movernos a lo que se ha demostrado como algo muy efectivo, que es el Result-Based Financing, este resultado a base de resultados, el financiamiento a base de resultados. Y es que esto va ligado al análisis del desempeño, al performance monitoring que se tiene que ligar. Ya no puede haber dinero anticipado, debe de ser siempre el financiamiento acorde a la eficiencia y el resultado del impacto, considerando las variantes y estratificaciones necesarias. Y para eso también la salud digital incluye el garantizar las cadenas de suministros, el poder hacer embeber dentro de los sistemas expertos, y así hacer una reingeniería de todo el sistema y en verdad hablar de una transformación del sistema de salud. Next. Y concluyo con esto. Yo creo que sin duda existe una gran carga emotiva, una gran cantidad de pérdidas de vida, gran sufrimiento que se ha generado en las familias, en las comunidades, el impacto económico que se está generando y que vendrá, como ya se ha discutido aquí en varias de las sesiones, pero no lo podemos dejar eso como una inversión que pase. Lo debemos de tomar para en verdad generar un impacto en el acceso efectivo de los servicios de salud, en la efectividad, en la calidad de la toma de decisiones, para que se pueda tener en verdad un avance en la cobertura universal. La cobertura universal no puede ser solo un ideal, debe de ser real y debe de ser efectivo. Les agradezco mucho el tiempo y su atención.